Buenos días, ¿cómo están? Les saluda a su catedrático Sergio Reyes. Solo tengo una pregunta con la cámara. Vamos iniciando esto. Ok, ¿cómo están? Les saluda a su catedrático Sergio Reyes. Sean bienvenidos a la clase. Ya vamos avanzando. Ya estamos en la semana 5. Hoy vamos a hablar de la evaluación de riesgos y respuesta a los riesgos evaluados según las normas internacionales de auditoría. Mi nombre es Sergio Reyes Morales. La mecánica que vamos a utilizar el día de hoy es la misma, siempre me escriben al correo y yo les estaré dando respuestas correspondientes al tema. Solo estoy dando el ingreso a unos compañeros, ahorita pues con usted. El objetivo de la clase es analizar la normativa técnica vigente internacional en relación a la evaluación de riesgos y respuestas de riesgos evaluados en la práctica de auditoría. Pues diremos, esto ya lo habíamos visto en la clase anterior. Ya habíamos visto las normas internacionales de auditoría de la NIA y los rubros, los bloques como están trabajando correspondientemente. Entonces, lo vamos a volver a chequear y seguimos con la clase. ¿Okay? Entonces, me están confirmando de que se mira bien y se escucha bien. Ya estamos. Tenemos las normas internacionales de auditoría NIA. En el bloque de la 200 a 299, pues están los principios generales y responsabilidades. De la 300 a la 499 está la evaluación de riesgos y sus respuestas. Tenemos de la 500 a la 599 la evidencia de auditoría. De la 600 a la 699 el uso de los trabajos, el uso del trabajo de otros. Pues vamos a hablar de las normas internacionales de auditoría, día de la 300 a la 499. Y hoy vamos a hablar, vamos a platicar de 6 en total. Vamos con el de 300, en el bloque de 300 hablar ahorita. La línea 300, que nos habla de la planificación de auditoría. La línea 315, que nos habla de la identificación y evaluación de riesgos de corrección de materiales. La línea 330 nos habla de la respuesta del auditor a los riesgos evaluados. Y la línea 320 nos habla de la importancia positiva y la materialidad. Comencemos con qué nos puede decir o qué encontramos con usted que nos habla de la guía 300. ¿No? Y dice así: la norma internacional de auditoría 300 presenta la responsabilidad del auditor de planear una auditoría de estado financiero. La planeación involucra establecer estrategias generales y desarrollar el plan de trabajo para la auditoría, lo que permite al auditor organizar, administrar de manera apropiada el trabajo de auditoría, garantizando un trabajo eficiente y efectivo. De la misma manera, permite seleccionar un equipo de trabajo competente y de las capacidades necesarias para el desarrollo. Para la planeación de la auditoría, el auditor debe tener en cuenta la entidad y su entorno. Esta planeación le permite obtener un entendimiento del marco legal en la referencia
y determinar procedimientos de evaluación del riesgo. Aspectos importantes en el desarrollo de la auditoría, teniendo en cuenta que la planificación es un proceso continuo e interactivo. Bueno, vamos a hablar un poquito del tema de la NIA 300, pero yo quería comenzar, por por este concepto. El primer concepto, creo que eso nos va a permitir tener una mejor visión de la situación de la empresa para poder nosotros realizar la planeación correspondiente. Uno, para la planeación de auditoría, el auditor debe tener en cuenta la entidad y su entorno. ¿Por qué platico yo con la entidad y su entorno? ¿Por qué voy primero a eso? Me platicaba en unas clases anteriores, me decía una compañera, mire, denos un riesgo palpable y latente, no te lo puedo dar. Porque no sé qué quieres escuchar tú, o a dónde te quieres llevar. ¿Qué te lo contestar? ¿Por qué? Porque primero debemos, para poder hacer una planeación, dice que debemos de tener en cuenta la entidad, ¿y qué dice? Y su entorno. El colocado, y le decía, no es lo mismo, no es lo mismo, dos hermanos, voy a poner un ejemplo muy simple, gemelos, mismos papás, lógicamente misma mamá, misma casa, mismos estudios, mismas costumbres, pero cada uno tiene personalidades diferentes. Algunos son más aplicados, otros no. Uno le gusta más el deporte, a otro no. No puede ser idéntico. Ese es un ejemplo. Aunque tengas una empresa y tengas sucursales en diferentes lugares, el comportamiento es distinto, aunque tengan una base común, más de algo los va. Pues platicaba, miren qué riesgo tenemos. Bueno, eso luego cuando tenemos el tema de riesgo lo voy a tocar. Pero la planeación, voy al tema, no podemos hablar conmigo, preguntémosle al pediatra, yo le voy a preguntar al pediatra, miren, dos hermanos iguales le van a la misma medicina, no, cada uno es diferente. Esa es la respuesta. Nosotros vamos a planear las auditorías de forma diferente, porque dice que debemos de conocer la empresa y qué más. ¿Qué más agrega? La empresa y su entorno. Así dice, así menciona, ¿no? Entonces, entre la prevención debemos de conocer cuál es el diagnóstico que yo les platico, que en caso lo voy a dar algunos, pues, si me aceptan el trabajo, esto cobro, ¿no? Es parte del conocimiento, para saber también a qué me estoy yendo, qué voy a planear, qué voy a ir a hacer como auditor. ¿Qué voy a hacer como auditor? La planeación y el entorno de la empresa es importante. Era esa imagen, esa percepción, nos va a ayudar a saber cómo vamos a planear, cómo vamos a hacer esto. Ahorita somos entrenadores de un equipo de voleibol, me encanta el voleibol también. Y me encanta ver cómo los entrenadores en un partido cambian esquemas cada segundo, cada minuto, por las características del juego y por conocimiento del jugador. ¿Sí? Bueno, miremos qué más nos dice. Cuando vamos a establecer la planeación, vamos a involucrar
estrategias generales al trabajo a desarrollar en la auditoría. ¿Para qué es esto? Porque nos va a permitir organizar y administrar de manera apropiada el trabajo y garantizar que nuestro trabajo sea eficiente y efectivo. Aquí todavía estoy hablando de temas generales. No vamos a desarrollar todavía temas específicos de alguna cuenta que dentro de la auditoría puede hacer que sea dirigida, que ya sepamos a dónde vamos a ir a trabajar, o puede hacer que durante el proceso encontremos un hallazgo que nos va a llamar la atención y que le vamos a poner también posible que durante la auditoría que nosotros estamos realizando y encontremos casos especiales, hagamos una planificación especial. Ahorita nuestros términos son generales para que nosotros podamos realizar la auditoría correspondiente. ¿Sí? Bueno, miremos qué otras cosas nos dice. Dice, nos menciona también que durante el proceso debemos tener en cuenta y tener bien claros los objetivos. Que nuestros objetivos estén alineados. ¿Cuáles podrían ser unos objetivos alineados? Operacionales, información financiera, cumplimiento. Miremos qué nos dice de los operacionales. La utilización eficaz y eficiente de los recursos de una organización. Utilización eficaz y eficiente de los recursos de una organización. ¿Por qué manejo este tema? Ya se me rasca un poquito la cabeza. Porque cómo nos cuesta en el momento de la ejecución del trabajo. Hay cosas que a veces nos tienen a decir a nosotros para poder saber que es cierto. Yo soy alguien de que por ahí voy conociendo a las computadoras y llevo una cámara, no con el celular, sino una cámara específica para la auditoría, porque a veces el teléfono se pierde en temas. Y entro, y si miro que hay 10 computadoras, según contabilidad dentro de la empresa, y voy a contar y conté 15, quiere decir que 5 son de la empresa, había que averiguar qué pasó. 2, puede hacer que de esas 10 de la empresa ya ninguna esté dentro de la empresa y no la hayan copiado, como nos cambian los pilotos las llantas de los carros. No sé si ustedes se percataron de eso. El carro de la empresa tiene hoy y hay que cambiar la llanta. Cambiamos de llanta. ¿Cuál le compramos? Compramos Pirelli. Buena marca y nosotros miramos que va a funcionar. Se le pone. Pasados 2 meses, a todos ya se nos olvidó. Nadie ha ido a ver las llantas del carro. Pregunto, ¿cuánto cuesta unas Pirelli nuevas? De 15 días de uso. Y nos las cambian los pilotos que tenemos. Y al término de 6 meses nos dice que hay que comprar nuevas llantas porque ya está. A los llantas podemos decir que tienen una vida útil no menos de un año. O 2 años, dependiendo de la calidad y el uso que se le da. Y nos venden nos venden la llanta. Y nos ponen una de segunda, de una marca, de otra, de otra, no nos damos cuenta. Vamos. Miren, son pequeños detalles que en mi lado, cuando trabajamos las auditorías, nos toca tema de vehículos, repuestos y todo lo que conlleva con ellos. Busco la factura, digo el dato, miro vehículos, especialmente ahorita hay un énfasis bastante fuerte de la auditoría por el tema de combustible, que el combustible subió. Entonces, tenemos que ver ese tema. Es un tema también que lo manejo por el tema de presupuestos. Tendríamos que chequear los presupuestos que se están realizando, cómo se ejecutaron en noviembre. Yo no sé si a alguien se le ocurrió en noviembre de 2021 hacer el presupuesto de 2022 y decir, mire, va a haber un incremento de combustible, es posible que llegue a 40 quetzales. Yo te lo hubiera querido cuando estaba
2 quetzales, 21. Y ahorita ya estamos casi al doble. Y no lleva eso, todo ese sí, así. Terminemos dentro de la planificación todos estos temas para poderlos irnos a. Dice, el alcance de la auditoría está encaminado a asegurar el cumplimiento de estos objetivos dependiendo del tipo de auditoría que realicemos. Me volvían a decir, y voy a decir, porque a veces hay unos alumnos por ahí que nos quieren provocar, no fue en este grupo, fue en la clase anterior, donde él quería escuchar algo, pero decía, no. Dice, el alcance de la auditoría debe estar encaminado a asegurar el cumplimiento de los objetivos dependiendo del tipo de auditoría que realizamos. Recuerden que ustedes van a utilizar auditorías independientes de su punto de vista. Dos criterios. Desde el punto de vista, se trabaja para una firma, entonces se le trabajan los jefes, y los jefes darán el punto de vista de la firma, o si somos nosotros independientes, lo vamos a trasladar de nuestra forma de. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? La auditoría se debe realizar por personal que tenga un entrenamiento técnico adecuado y la experiencia en auditoría. Es recomendable trabajar con un equipo multidisciplinario de acuerdo a las necesidades del cliente, el tipo de auditoría y en lo posible con experiencia en industria. Cuando hablamos de este tema, lo manejamos que nosotros debemos de conocer, nosotros, ya que hablando como empresa de auditoría, debemos de conocer el, eh, el trabajo, la característica de cada uno de los personajes que nosotros vamos a tener, el equipo, este equipo de trabajo. Y ver y conocer el contorno de la industria. Pensar, se me ocurre, de que vamos a hacer una auditoría a una empresa a una minería. Pues, a cambiar un poquito. A una empresa de alimentos. Entonces nosotros necesitamos por lo menos un ingeniero en alimentos que nos ayude a ver los procesos. Nosotros vamos a saber los procesos. De que hay que llenar de esta forma, o sea, el tema contable nosotros vamos a saber cómo funciona. Pero el tema de ejecución y de producción, nosotros no conocemos las cantidades que llevan. Si el químico que se está comprando es adecuado, es para consumo humano, se me ocurre. No sé, el motivo, yo no soy el especialista. Pero para esta auditoría sí yo puedo contratar un experto en la materia. En la materia puede ser un profesional, pero contratemos solo para realizar este tipo de auditoría. Dice que tenga un entrenamiento adecuado y experiencia en auditoría. Pues el entrenamiento adecuado lo hacemos con ellos, la experiencia de auditoría lo hacemos nosotros. Que nos den el informe de él y nosotros ya lo trasladamos a nuestros formatos, a nuestros procedimientos y después los discutimos con él. Decimos, mira, aquí nosotros colocamos esto, aquí es al revés. Que yo vengo y les digo, miren, esto es lo que yo entendí, pero no sé si está bien o está mal. Porque de plano a mí la empresa me va a llevar con otro ingeniero. Entonces yo necesito que ustedes estén ahí el día de la discusión de hallazgos para poder debatir. Dentro de la planeación que nosotros tenemos, no somos todos los. Debemos de respetar y asegurarnos de que exista o que tengamos el personal ad hoc para realizar el trabajo. Si nosotros tenemos un personal ad hoc, nuestros clientes van a salir satisfechos y nos pueden recomendar con otras firmas. Porque pueden decir que que no tengo mi trabajo y ellos no necesitaban de eso. Pero trajeron un ingeniero en alimentos y yo como el tema y empezamos eso.
tener trabajo de confianza, porque al final lo que cuando tú entregas capital, es tu firma. Pues, no es la firma, es tu firma. Es tu responsabilidad, tu objetividad, tu punto de vista. No pienses por lo demás. Empieza a pensar por ti y a responder. Dice en la planeación de la auditoría es vital lograr un entendimiento integral del negocio, del ambiente de la industria y externo, que facilite la identificación de riesgos. Estas frases a mí me gustan poderlas trabajar con ustedes. Permítanme. Ok, Mario, voy a preguntar esa observación otra vez. Dame un segundo. Un segundo. Ahorita te contesto. Perdón, denme un segundo. Voy a cortar un poco la imagen para ver si no es el cable que tengo aquí el que me está dando ese problema. Ok. Sí, fíjese que al inicio de la clase anterior hubo un problema eléctrico y aquí donde estamos trabajando tuve que llamar a la empresa que me presta servicio de internet y ya no saben. Ok. Me indican que sí, que se escucha bien, entonces creo que voy a ver si puedo subir un poquito la voz y si alguien del otro lado me escucha que estoy gritando, no es por eso, sino porque me están explicando los compañeros de que no se escucha mi voz, se escucha muy lejos. Entonces, voy a ver si puedo subir un poco la voz y con el debido respeto, si me escuchan bien, no estoy gritando. Estoy dando un punto para que llegue bien el tema de sonido. ¿Ok? Miremos, dice la planeación de auditoría es vital lograr un entendimiento integral del negocio, del ambiente de la industria y externo, que facilite la identificación de riesgos. Nosotros, aquí no estamos hablando de cómo funciona la empresa, nosotros tenemos que entender cómo funciona el negocio, cuál es el giro del negocio. Uno, dos, cómo está colocado. ¿Okay? Yo le hago un poco al top, yo le llamo top 5, top 10 de la empresa como, como primera opción para el consumidor final de nuestro producto. Que siempre piense que nosotros somos la primera opción. Esa es la intención. Y no solo llegar a ser la primera opción, sino llegar a ser su única opción. Actualizado, cumpliendo con todas las necesidades que ellos necesitan. Denme un segundo, por favor, me están mandando un video, vamos a ver qué pasa.
Ok, muchas gracias. Creo que me estaba mandando el video donde por lo menos la persona que me lo mandó, que es mi monitor, me indica que se escucha bien y me mandó la cosa. ¿Okay? Bueno, vamos con la, vamos a seguir con la cosa. Dice, dentro de los puntos que debemos de tener de la auditoría de lograr, dice, la prevención vital, un entendimiento integral del negocio. Cuando hablamos de entendimiento integral del negocio, es saber cómo está posicionado, cómo estamos, cómo se mira alrededor cuando este tema externo, cómo lo miran nuestros clientes, cómo nos miran los proveedores, cómo nos miran los posibles clientes para poder crecer como empresa. Dos, en el tema externo también cómo nos miran los proveedores, cómo miran nuestros acreedores, cómo nos miran nuestros clientes en tema eh, de consumo. Y si nuestro giro de negocio tiene que ver con algunas entidades del Estado, saber también cómo nos están viendo, cómo nos miran los trabajadores. A mí me encanta los anuncios o memes que salen que con el uniforme les va a poner un nombre así, con el uniforme de la Pepsi, tomando coca. Las empresas se van. Quiere decir que nosotros no estamos, pero ni en el paladar de nuestros trabajadores. Y hay muchos trabajadores que si tenemos productos de consumo diario o de algún consumo que se pueda dar, ellos prefieren comprarle a la competencia y no a nosotros. Se los digo así. Pero eso a nosotros ya no nos asusta. Comprendemos que la situación es así, entonces tenemos que motivar a ellos y ser parte de que consuman nuestros productos y no el producto ajeno. Están en la libertad de poder usar. Es como, y voy a contar un poquito el tema solo para conocimiento. Voy a dar una pausa. Enero del año pasado, recursos humanos se dio la tendencia de buscar redes sociales muchas fotos de los trabajadores. Había que justificar los despidos, pero hay unas que son justificables y otras que no son justificables. ¿Por qué cuento esto? Porque era dentro de no tener el aval. Encontró varios compañeros de trabajo que subieron en Facebook las fotos de su familia, que no era su caso, y entre la mesa tenían una bebida carbonatada que no era. Entonces, que no estaba consumiendo y se inventaron un solo lado. Entonces, dije primero, cuando yo llegué en el tema de auditoría, que hasta eso tenemos que ver, cuando estaba pasando, les dije, miren, hay algo que aparece. Dos, tengo entendido que esa no es la casa del trabajador, esta es la casa de una prima. Y nosotros no vamos a ir a imponer nuestros gustos a una casa ajena. O sea, aquí lo que ustedes están haciendo es una barbaridad. Mejor díganle, miren, ya no hay presupuesto, se va a ver. Pero no justifiquen lo que no es justificado. No hay un. Tenía la foto aquí, miren, y señalaba. Sí, señalaron él, pero no es su casa, no es su dinero. Y él fue el invitado. De modo que a todos los lugares donde vamos a ir, no, fíjense que eso no podemos, fíjense que no podemos. Entonces es simple, mire, esto es lo que hay. Si usted quiere tomar, tómelo. Si no lo quiere, no lo tome. Señores, hasta en eso tenemos que ver. Dice, identificar riesgos significativos de negocios y sus implicaciones en los estados financieros. ¿Qué tanto nos va a afectar esos riesgos? Identificar riesgos significativos de fraude y sus implicaciones en estados financieros. La malversación de fondos. La malversación de activos que pueden pasar y que nos pueden dar un tema que nos va a afectar financieramente. Voy a poner un ejemplo. Me voy con vehículo. Tenemos un vehículo para reparo.
Nuestro horario de trabajo es en oficina de 8 a 4 de la tarde. Reparto comienza de 2 de la tarde a 9 de la noche. De lunes a viernes, sábado y domingo no tenemos. ¿Qué pasa si el compañero de reparto el viernes se quedó con el vehículo en su casa, lo utilizó el fin de semana y se lo chocaron? Él venía bien. Mejor dicho, él estaba estacionado bien. Vino alguien y lo chocó. Él llega a la oficina y lo chocaron. Ahí están las cámaras cuando yo me lo llevé, que es lo primero que hice. Y mira, ahorita me lo regreso. Sí, pero usted lo regresó 48 horas después, cuando usted tenía que haberlo regresado el viernes a las 11 de la noche, porque su trabajo es de 2 de la tarde a 8. Bien, 2 horas por aquí a la cola, por cualquier circunstancia. A las 10 tenía que haber ingresado ahí, o independientemente a qué hora tuvo que haber ingresado, eh, tenía que amanecer ahí el vehículo. Y aquí estaba su motor y no se ve. Nos afecta económicamente por la devaluación del vehículo, que ahora hay que pagar. ¿Quién va a pagar? Hay que abrir el expediente. ¿Quién va a pagar? Y el vehículo de reparto, o sea que mientras se arregla la paga, no vamos a poder entregar. Nos afecta. Es un riesgo bien significativo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Limitarlo. Entonces, y luego tenemos que ver todo, señores. Todo, todo. No. Nosotros que ser la mamá, desde poner sal a la comida, como de saber si las tortillas están calientes o no. Sí, hay que ver todo. Vamos con la siguiente. Otros dicen, eh, dentro de la planeación de la auditoría es recomendable efectuar un recorrido por las instalaciones físicas con el fin de comprender mejor el negocio y poder conocer el personal clave. A ver, ahorita está hablando yo una gran cantidad. Voy a, voy a leer este párrafo y quisiera que ustedes me lo den con sus palabras. Ahora me dice, Liz, ¿por qué no lo ha puesto en las diapositivas? Porque quiero que me escuchen, porque no me han contestado. Tengo 45 y por ahí hay unos y otros me contestan. 47 ahorita. Y entonces, si doy la información, yo ya sé que solo dan print y tienen su Word ahí y lo copian. Necesito interactuar. Entonces, por eso es que el día que mientras no cambiemos la metodología, yo voy a estar colocando solo teorías para leerlas y ya rompemos el hielo, ya lo colocamos para debatir un poco. Pero quiero que me ayuden con esto. Voy a leer dentro de la planeación de la auditoría, es recomendable un recorrido por las instalaciones físicas con el fin de comprender mejor el negocio y poder conocer el personal clave. ¿Qué significa eso con sus palabras? Voy a repetirlo nuevamente. Dentro de la planeación de la auditoría, es recomendable efectuar un recorrido por las instalaciones físicas con el fin de comprender mejor el negocio y conocer el personal clave. ¿Qué nos indica con? Doy unos segundos para que ustedes me puedan contestar con sus propias palabras.
Dice, dentro de la planeación es recomendable efectuar un recorrido por las instalaciones físicas. Desde el primer día de clases, yo les he dicho, vayan, visiten, agarren su tabla, observen, apunten. No lo digo yo, es la teoría. Aquí hay que hacer un recorrido por las instalaciones físicas. Fíjense que cuando hacemos este recorrido, ¿saben a quién pido yo que me haga recorrido? Porque ese pobre nadie lo voltea a ver, muy pocos, conoce todas las interioridades y conforme avanza el tiempo, te va cortando las cosas. Y yo les digo, mire, bueno, caminemos. Primero cuénteme cómo es con los vecinos. Y empieza a caminar, mire, que aquí este vecino grita, te tira la basura ahí. Tiene que ver su guardería y empieza. Mire cómo hacen la limpieza, así. Miren, y usted, y ahí entre las pláticas vamos conociendo todo el tema físico de las instalaciones y necesidades que nosotros somos los que tenemos que realizar ese trabajo. ¿Qué más dice? ¿Conocer qué? El personal clave. Él te va a decir, mire, ese compañero callada, nunca siempre viene a trabajar, hace lo que tiene que hacer y se va. Se viene. ¿Qué son los vestidos esclavos? Y te empieza a decir, ¿por qué es importante tener esto? Porque te va a dar una mejor perspectiva de tu planeación, de tu trabajo y de tu entorno. Vamos terminando. Dice, al final de la planeación de la auditoría debemos validar el entendimiento del negocio, los riesgos significativos y los hallazgos por la gerencia del cliente. Nosotros, cuando ya tengamos claro, debemos de tener y decirle, mira, estos riesgos que son importantes, estos hallazgos también, los vamos a discutir previo a entregar, porque hay algunas cosas que se pueden corregir inmediatamente y otras que no. Ahora hablemos de la NIA 315, identificación y valoración de riesgos de incorrección material. ¿Qué nos dice esta teoría? Esta NIA. Dice que hacer de la auditoría requiere cumplir con las normativas sobre la responsabilidad de identificar y valorar riesgos de incorrección material. Por ejemplo, un conocimiento de reacción de un estado financiero que evidencie cómo se encuentra el interior de una entidad o empresa. Dice, los sistemas de controles internos son creados, desarrollados y trascienden en las empresas porque tienen como objetivo garantizar la seguridad y confiabilidad de la información financiera de las compañías, la eficiencia de sus operaciones y cumplimiento estricto de las leyes y, por supuesto, la identificación y valoración de riesgos de incorrección material. La labor de un auditor alcanza el éxito si éste no pierde de vista algunos componentes importantes del control interno. ¿Sí? Miremos qué nos dice parte del control interno. Activa las funciones de gobierno, acciones y gestiones sobre el control. También es importante que el auditor tenga una comprensión total de los entornos del control, basados en una buena comprensión, así como el compromiso por la competitividad
participación idónea en las gestiones corporativas y tener una visión de 360 grados de la compañía. Ejemplo, desde los aspectos administrativos y del talento humano. ¿Sí? Vamos a ver qué nos menciona. Este concepto que acabo de leer, ¿cómo lo podemos aplicar? Dice, en control interno se activan las funciones de gobierno, acciones y gestiones. Cuando hablamos de gobierno, no es gobierno central de un país, sino que es gobierno de cómo funciona la empresa. También es importante que el auditor tenga la comprensión total de los entornos de control basados en una buena comunicación, así como el compromiso de la competitividad, participación idónea en todas las gestiones corporativas y tener una visión de 360 grados. Fíjense que esta va vinculada con un poco con la planeación, donde nos dicen que debemos de conocer, ver el área física de de la empresa. Aquí nos está diciendo que nosotros debemos de tener una visión de la compañía de 360 grados. O sea, aquí iniciamos, terminamos todo y terminamos en el mismo punto, pasando a observar, a ver todas las circunstancias de la empresa. ¿Ya me están escribiendo? Gracias, Luis. Buenos días. Muchas gracias. Es que esa plataforma donde me escriben casi no la logro ver, no la logro identificar. Me cuesta un poco con el tema. ¿Ok? Bueno, miremos una evaluación de riesgos corporativos. Los auditores deben ser amantes del riesgo. O sea, que no estar, como dijo mi mamá, es que todo lo que me digas no es cierto. Se lo dijo un día de mi mamá. Creo que esa frase la ha puesto en el tema de auditoría, porque llego a ver los procesos y todo lo que están diciendo. Les he contado que cuando me ha tocado que hacer exámenes privados y empieza la exposición del compañero, yo siempre comienzo la primera vez, no, su trabajo no me gusta, no sé. Lo primero que les digo. Ya por naturaleza, si un día me toca que examinarlo, ustedes saben que los volteos no, no sirve. Se le pregunta quién soy yo para poder. Pero es donde quiero saber de carácter. Recuerden que nosotros como auditores debemos de tener una persona que era bien definida, ser claros en el objetivo. Si tú hiciste un trabajo, tú sabes exactamente qué hiciste, cómo lo hiciste, cómo funcionó, cuáles fueron tus debilidades, cuáles fueron tus fortalezas. Así es. Duda de todo. Duda de todo. Hasta que no tenga la documentación correcta, los planes, los trabajos, la ejecución, no vas a emitir opinión, así era correcto, está bien. Pero así comienzo conmigo en los privados. No, no me gusta tu trabajo, fíjate que no lo siento completo. Y empiezan, hay unos que se ponen a llorar, hay miro personalidades, hay otros que sacan, que me quedan viendo una cara de te odio, pero saco su cabello. Y después termino y te digo, mira, muchas gracias, buen trabajo. Y no me dijo que no servía, pues me quería saber cuál era su temperatura. ¿Vale? Y aquí me demostraste que tú hiciste tu test, que tú hiciste el trabajo que te
Vamos con la siguiente. Los auditores deben de ser amantes al riesgo. Y cuando decimos esto, nos referimos que deben de tener el agudo sentido de los datos para evaluar si la empresa cuenta con un adecuado proceso de identificación de riesgos, estimar y evaluar las posibilidades de los riesgos y encontrar rápidas para la toma de decisiones. Ser un perro que puede estar, aquí no hay, aquí sí tengo, y me pueden dar eh, aquí puede pasar. Les voy a dar un tip. Cuando yo estuve trabajando con, bueno, yo trabajo en una pesada en esa montaña, y me presentaron como auditor y empecé a hacer mi trabajo de planeación, de becas que tenía para conocer. Y antes de que yo llegara, siempre estuvo pues, una señora que era asistente de contabilidad, la señora, y rapidito me llevaba a ofrecer, ¿y cómo está? Bien, mire, y yo hice un panito en la casa, se lo compré, muchas gracias. Mire, dice no sé qué, mire ese cuarto. Cuando me tocó llegar conmigo al término de 15 días, me dice, ¿y por qué me iba a invitar si yo le di panes? Solo me reía. Ella creo que atendiéndome bien, yo no iba a pasar con ella. Entonces me llamó más la atención. Lastimosamente se tuvo que ir porque pasaron muchas cosas que no estaban autorizadas ni por su jefe inmediato, menos por la corporación municipal y que estaba dejando en mal a él. Ese parto. Dice, él dije lo que nos cuenta. Para la municipalidad sí le estaba afectando, inclusive para los intereses de la corporación completa, ella no estaba mal. Para hacer que en otros lugares no incluya lo que había, pero en esa vida sí había, entonces tenemos que tener en los, me dice uno de los síndicos, el síndico. Mira, lo felicito, nosotros teníamos leves sospechas, pero así como usted nos lo planteó, realmente es, es un buen trabajo y nosotros logramos identificar. Gracias. No solo es gracias, hay que trabajar con recursos humanos y poner una persona idónea. Ok, muchas gracias. Identificar los factos que tenemos. Otra característica fundamental es de tener una comprensión de los procesos comerciales relevantes para la sana información financiera de la compañía, como el inicio, el registro y el proceso de transacciones, su transferencia de libros contables y los procesos de información financiera para preparar estados financieros en forma de que la empresa comunica esta información a altos rangos y a las autoridades regulatorias externas. Otra actividad que debemos de tener en cuenta dice que el auditor debe saber a ciencia cierta las actividades a las cuales va a evaluar los riesgos de incorrección material a nivel de aserciones, así para poder diseñar mecanismos de auditoría complementarios para atender estos riesgos. Nosotros debemos de conocer exactamente cuál es el riesgo que se está dando para poder diseñar una corrección lo más efectiva posible. Eso nos va a permitir poder nosotros tener, realizar nuestro trabajo y minimizar estos riesgos. Nuestra intención es minimizar. Decía una persona que trabaja en seguridad personal de guardaespaldas, y decía es que yo tengo que ir 2 pasos adelante
del delincuente. Yo tengo que ir adelante de él, no puedo ir atrás, porque me perjudica. Otro tema importante es el monitoreo. Dentro de las funciones de un buen auditor se encuentra la de tener una clara comprensión de las fuentes y la confiabilidad de la información obtenida, ya que a su vez la entidad utilizó para monitorear sus respectivas actividades internas. Cuando estamos hablando de monitoreo, es que vamos a ver, a observar el comportamiento de todo. Desde que entra hasta que sale. Es increíble, pero nosotros los auditores debemos de llegar antes de, después de. El trabajo. Vamos a hablar ahorita de la NIE 300. Vamos a hablar de la NIE 330. Dice, el objetivo principal de la NIE 330 es brindar una guía sobre la forma de cómo los autores deben obtener evidencia suficiente y apropiada con respecto a los riesgos evaluados de la información material por medio de un diseño e implementación de respuestas apropiadas. Una de las características de las pruebas de control están diseñadas para evaluar la eficacia, la operatividad de los controles para prevenir, detectar y corregir los errores materiales a nivel de aseveración. Diseñar pruebas de control para determinar evidencias de auditoría incluye identificar las condiciones que indican la ejecución de un control y las condiciones de desviaciones que indican los desvíos y la ejecución adecuada. Entonces, el auditor puede hacer pruebas sobre la presencia o ausencia de estas condiciones. Nosotros, aparte de tener todas las observaciones, debemos realizar en el plan las pruebas correspondientes para este uso de control. Las pruebas de controles son realizadas durante un periodo de tiempo adecuado para la determinación si los controles se mitigan de riesgos de error material y están operando de manera eficaz. Las pruebas de los controles realizadas por un periodo mayor del tiempo ofrece más evidencia de la auditoría sobre la efectividad de los controles respecto a las pruebas y los controles durante un periodo de tiempo más. ¿Sí? Nos habla también que los procedimientos para obtener la evidencia auditoría sobre la eficacia operativa de los controles, los más usados son la indagación, la observación, la inspección, la repetición y repetición del cálculo. Vuelvo a hacerlo. Vuelvo a hacerlo. ¿Cuándo volvemos? ¿Por qué vuelvo? ¿Por qué repito así? ¿Por qué lo traigo aquí? Indagar.
entendemos por indagación? No se suele decir, a ver, deme, quiero saber. Estoy conforme, deme algo más. Y necesito más, necesito más, necesito más. Observación. Ese tema creo que ya los tengo aburridos. Es que miren, porque fuimos insistiendo en el tema de información. Porque es tu opinión se va a plasmar. Es tu criterio, tú financieros, razonables, es tu punto de vista. Inspección, ir a ver, solicitar, aparte de indagar, hay que pedir bien, por eso caemos mal. Por eso caemos mal. Bueno, digamos una más. Una de las estrategias que el auditor debe ofrecer en esta auditoría, en general, el alcance y el enfoque de los procedimientos de auditoría están directamente relacionados con el tamaño del riesgo y su impacto con el material. De esta forma, al aplicar la guía 330, el auditor realiza pruebas de control y procedimientos sustantivos o una combinación de ambos, en una fecha intermedia o al final del periodo. Generalmente, la aplicación del procedimiento de guía antes del cierre del periodo pueden facilitar al auditor la identificación de cuestiones significativas en la fase temprana de la auditoría y, por consiguiente, una resolución con la ayuda de la dirección o desarrollo del enfoque de una auditoría eficaz para tratar dichas cuestiones. ¿Okay? Vamos con la siguiente diapositiva. Perdón, con la siguiente guía. Vamos a hablar ahorita de la guía 320. Explica la materialidad en términos generales como errores u omisiones importantes en la estructura financiera de la compañía, los cuales de forma individual o acumulada podrían influir razonablemente en la toma de decisiones de los usuarios con la información. ¿Ok? Dice una de las condiciones de materialidad para una partida o un grupo de partidas en particular dependerá de gran medida de las cualidades específicas de cada organización. Sin embargo, a estos límites, cabe mencionar que en los manuales de políticas contables hay algunas variables que podrían ser útiles para la toma de decisiones acertadas, con base en algunos pocos. Miremos en el estudio del mercado. Investigar respecto a las experiencias de las empresas semejantes, considerando que el criterio puede verse permeado por las especialidades internas de la compañía, tales como la composición de una estructura financiera, activos, pasivos, capital, ingresos, costos y gastos. El desconocimiento de los intereses de los usuarios particulares, naturaleza y ambiente económico en que opera la organización. Además, la volatilidad de la composición del mercado en la que impulsa la empresa y
con respecto a cuáles se establecen sus límites. Y otra que tenemos es información histórica. Antes de elaborar un manual de política contable para las empresas previamente en marcha, principios de negocio, en marcha, eso nos pueden servir, debemos de hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuáles eran los picos inferiores y superiores del movimiento de cierta operación específica que se les da a asignar un valor mínimo y equipar la importancia relativa? Buscamos nosotros y empezamos a ver cómo podemos aplicar esta pregunta en algunas de las circunstancias que nosotros vayamos viendo y obteniendo el libro. Dice, la materialidad de la entidad es el foco de análisis de más fácil acceso y el más recomendado para la organización, puesto que depende del punto de vista de la administración de la entidad, de la cual se espera una visión amplia y general, pero a la vez particular y articuladora de toda la compañía y su funcionamiento, por el cual sus opciones pueden adoptar información sustancial para la efectividad determinada del manejo. Conclusión. Esta auditoría nos menciona que un buen auditor debe tener claro el foco de análisis desde el cual se determinan los límites o la importancia relativa y un amplio conocimiento no unidireccionado de la entidad, sino expandido en su entorno, así para poder evaluar y exponer su postura sobre la viabilidad o potencial de riesgo en la omisión de una operación a un juicio o un tema material. Nosotros debemos de tener claro, focalizado, para poder dar nuestro análisis. No vamos a determinar. Tenemos que dar nuestro más amplio conocimiento y no direccionado a las respuestas que ellos quieren escuchar. Bueno, vamos y hablemos digamos, con la siguiente diapositiva. Vamos a hablar de la NIA 402, dice consideraciones de auditoría relativas a una entidad que utiliza una organización de servicios. La NIA 450, la evaluación de las incorrecciones identificadas en la realización de la auditoría. Doy unos segundos para que puedan ustedes optar o buscar cierta información en lo que yo cargo mi temas para poder trabajar con ustedes. ¿Ok? Miremos qué nos dice la guía 402, dice consideraciones de auditoría relativas a una entidad que utiliza una organización de servicios. Dice la norma internacional de auditoría 402, expone la responsabilidad del auditor del usuario para obtener la suficiente y apropiada evidencia de auditoría cuando la entidad usuaria emplea
Emplea los servicios de una o de más organizaciones de servicios. Muchas entidades contratan servicios de organizaciones para la realización de tareas específicas en las operaciones de negocios de la entidad. El auditor debe determinar los servicios prestados y son relevantes para la auditoría de los estados financieros. Estos son los que se hacen por parte del sistema de información de la entidad y son relevantes a la información financiera. Ejemplo, estos servicios son de mantenimiento de registros contables de una entidad usuaria, administración de activos y manejo de transacciones como agentes de una entidad usuaria. El auditor debe obtener un entendimiento de la naturaleza e importancia de los servicios prestados por organizaciones y sus efectos dentro del control interno de la entidad, relevante a la auditoría, que permite identificar y evaluar riesgos de información para diseñar e implementar los procedimientos que correspondan a dicho tipo. El auditor puede reducir a manuales, contratos o acuerdos entre la entidad y la organización de servicios, reportes y su experiencia para adquirir la información necesaria para el entendimiento. ¿Qué podemos trabajar con estos auditores? Dice uno de los temas que el auditor debe determinar qué servicios prestados son relevantes para la auditoría de los estados financieros. Aquí es una empresa que presta los servicios de otras empresas que también tienen servicios. Voy a manejar un concepto, tal vez te ayude. Nosotros tenemos la administración de un centro comercial. Algo que me está fallando. Vamos a ver. Me puede informar cómo estamos con esto. Pues les platicaba un poquito del tema y platicábamos con prestar servicios. Se me ocurre que un giro de negocio podría ser la administración de un centro comercial o locales comerciales. Yo presto un servicio que es el alquiler de locales, presto un servicio de, voy a prestar un servicio para mantener las instalaciones en óptimas condiciones, como mantenimiento, como limpieza de corredores, mantenimiento de energía eléctrica, pintura, remozamiento. Podría ser un tema, parqueos, áreas verdes. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a contratar seguridad, voy a contratar a otra empresa que me ayude a prestar estos servicios. No sé si ustedes se han percatado, pero hay algunas empresas que ahora dicen, yo colaboro, soy colaborador para la empresa. O sea, y llévalo, pero ahí no está diciendo que es trabajador. Está diciendo que colabora. No es lo mismo. No es lo mismo. Es un tema que tenemos por ahí con los inspectores de trabajo, cuando llegamos con ese tema. Es que él está prestando un servicio para usted. O sea, él quiere cobrarme a mí, decirle inspección de trabajo. Usted quiere que yo le pague el bono 14 cuando de él, yo tengo un contrato con ellos y la empresa de ellos nos debe prestar tal servicio. Yo no tengo responsabilidad. Ellos me tienen que entregar el área limpia. ¿Cómo lo hagan? Es su problema. Porque eso es por lo contrario. Y yo le estoy pagando porque esa área esté limpia. La barra es, la barra que la barra que embarca, esta es la que está limpia porque yo lo estoy pagando. Y yo no voy a ser responsable
de los trabajos de otros. Por ahí hay algunos aspectos legales que he aprendido, entonces los agregamos los contratos para evitar ese tipo de... ¿Ok? Entonces, son temas que vamos teniendo que nos más dice. Pues ya hablábamos de los servicios relevantes para ver cuáles son. Entonces, miramos cuáles son los. Yo lo que hago aquí es que con estos miramos el tema de ellos, de qué outsourcing o qué empresa de servicios tiene mayor consumo del, de los estados financieros. ¿Okay? Así nosotros podemos ver o cuáles fueron las incorporaciones o por qué fueron los cambios. Otro tema que se han manejado mucho con ellos es el tema de seguridad, que sí lo he visto, en tema de seguridad, las empresas de servicio de seguridad no pagan a los empleados les corresponde y estamos cambiando esta carga, pues eso influye en las decisiones correspondientes. ¿Okay? Vamos a ver ahora la NIA 450. Dice evaluación de las incorrecciones identificadas en la realización de la auditoría. Vamos a comprender un poquito lo que nos dice la NIA 450. Esta NIA 450 nos dice que vamos a manejar el concepto de incorrección. Es la diferencia entre la cantidad, calificación y prestación o información revelada respecto a una partida incluida en los estados financieros y la cantidad de calificación, prestación o revelación de información requerida respecto de dicha partida, de conformidad con el marco de la información financiera. En otras palabras, es la desviación de que el auditor identifica respecto a sus políticas contables con las que fueron separados los estados financieros. Las incorporaciones pueden deberse a errores o fraudes. Es importante mencionar que el error es un acto de omitir involuntariamente un asunto, mientras que fraude o irregularidad es un acto deliberado, totalmente sistematizar intencionadamente los estados financieros, buscar un beneficio personal o apropiarse de los recursos de la entidad, malversar activos, etc. ¿Okay? Tenemos la diferencia entre un error y un fraude. El error es cuando entramos involuntariamente. El error es cuando es involuntario. Un ejemplo. Puede hacer que dentro de la contabilidad coloquemos una factura de 10,000 quetzales. O sea, la factura dice 10,000 quetzales. El cheque salió por 10,000 quetzales. Se pagó el producto, entró por 10,000 quetzales. Pero el joven que operó la factura involuntariamente le puso un cero de más. ¿A cuánto equivale eso? A 100,000 quetzales. O sea que nosotros tenemos una variación en nuestros estados financieros nada más de 90. ¿Por qué? Porque 100,000 era, 10,000 era la factura y nosotros 100,000 le pusimos. Y ya se pagaron 10,000. Faltan pagar 90,000. Según los registros contables. Eso es involuntario
¿Por qué? Porque nosotros logramos explicar que la factura sí era de 10,000 y se pagó 10,000 y no hay un reclamo del proveedor del servicio por los otros 90,000. Porque recuérdense que nosotros hacemos auditorías históricas, ya pasadas. No hay reclamo durante ese periodo, pensemos que seamos expertos, durante ese periodo que nadie fue a reclamar los 90,000 quetzales. Entonces, se viene y el único rol es en los libros contables que son reflejados en dónde? En los estados financieros. Ahí va a estar reflejado que hay 100,000, bueno, realmente 90,000 más, que no cuadran, que ni se han pagado, ni tampoco están puestos con cuentas por pagar. Fíjense que uno podría hacer el precio de 100,000, cajas con cuenta bancaria 10,000, hay un saldo de 90,000 y esos 90,000 los tenemos por cuentas por pagar. Hay que hacer un ajuste de la partida donde se revierte cuentas por pagar en una. Ya no tenemos, ese es un error involuntario. Ahora, cuando se encuentran facturas, documentos, hay otro tema conmigo, es que cuando tiene todo bien, todo lo tiene bien, nítido especialmente, me lo voy a buscar. ¿A cambio de qué lo tienen bien? Miren, el empleado te deja pasar todo, solo poco, pero siempre la respuesta es en el mismo proceso de la misma fase. Ahí me lo traigo. No se preocupe. Pero cuando todo está nítido y esa fase de ahí me lo trae, no se preocupe. Después lo hacemos porque ahí sí lo hicieron. Y esto no es normal. Igual que pasó. ¿Okay? Miremos una más. Dice que el auditor comunicará oportunamente al nivel adecuado de la dirección de las correcciones acumuladas durante la realización de auditoría. Exactamente lo que te estoy diciendo ahora. Hay una fase en un documento que se les olvida colocarlo siempre. Se les olvida. No me preocupe. Que sea sustancial en su momento, no creo que se puede volver a hacer, documentar y se acabó, no hay ningún problema. Está fácil. Les voy a contar un ejemplo que creo que les va a dar un poquito de risa. En su momento fui maestro de contabilidad para un colegio y les dejé hacer 10 ejercicios contables estos con su hoja de trabajo para el examen final. Siempre ha sido práctico, dije, si la traen y la presentan, los 10 completos, solo van a hacer los 10 completos, los voy a exonerar del examen. Así decía el examen. Si usted trae contabilidad, sus ejercicios contables completos, solo apunta al examen interno. Ellos que se pusieron a hacer examen, lo veían. Pero cuando llegó uno, me dice, Lick, aquí entregué todo, pero fíjense que no me dio tiempo a hacer el inventario. ¿Cuántos inventarios hiciste? De los 10, fíjense que 8 no hice, pero todo eso se me olvidó. Pues, ¿quién te dio copia? No, yo lo hice, no lo estoy tratando. Porque todo inicia de un inventario.
monetario. Cuando son fraudes, muy fuertes. El cheque ya está hecho, aunque no lleguen los papeles. Les pagan y después genera la empresa. Yo miro el cheque y miro cuándo fue emitida la factura. Que la factura va por el 100%, no va por el anticipo, no va por esto, no va por otro. Y con una factura le quedan 4 o 5 cheques. Eso ya se hace con hecho pensado. Eso ya es fraude. Debemos de discutir el tema. Se comunicará oportunamente al nivel adecuado. ¿Dónde vamos a sacar nosotros el nivel adecuado? En el organigrama de la empresa, por eso sigo insistiendo. No hay. Yo no voy a hablar. Es que como él lleva más tiempo aquí, ya no dice comer porque sabe todo. El jefe no sabe que hay 3 meses de trabajo. Jerárquicamente yo tengo que hablar con el jefe. ¿Sí? Comunicar y explicar, fíjate que está pasando esto y esto, ya están diciendo mucho, hagamos una cosa, comemos a la persona, y empezamos a discutir, comunicar, a plantear todas estas faltas que hay, o incorrecciones que hay, que algunas pueden ser modificadas, otras que no. Dice, el auditor solicitará a dirección que corrijan dichas incorrecciones. Si la dirección se rehúsa a una o a todas las incorrecciones comunicadas por el auditor, se tendrá que optar por el conocimiento de las razones de la dirección por cual no se van a hacer las correcciones, pero que nos digan por escrito. Y tendrán en cuenta dicha información para evaluar si los estados financieros en conjunto pues están libres de correcciones impertinentes. Ahora, si la administración te viene e indica de que todo eso yo ya lo sabía, pero que no lo van a corregir, entonces es simple, solo plasma. Y como dijo el refrán popular ahora, si ya saben que son así, entonces ¿para qué se enojan? No, dejen plasmado su punto. ¿Ok? Miremos la siguiente diapositiva. Hoy vamos a hacer un pequeño resumen de lo que nos dice la línea, de lo que hemos platicado, la línea 300, que la planificación dice se debe elaborar una estrategia y un plan de orientación. Ser analítico para identificar los riesgos. Determinación de la materialidad. Evaluar la necesidad que involucra a los expertos. Vuelvo a insistir, evaluar necesidad de involucrar a expertos. No necesariamente podemos decir que sea cierto, sino que de una vez ver si nos puede. NIA 315, evaluación de riesgos. Riesgos significativos, riesgos de fraude, complejidad de las transacciones, subjetividad de la mediación de la información financiera y numerosas transacciones fuera del giro de negocio. Si el giro de negocio no está involucrado o hay algo que está fuera de lo normal, pues llamar porque está. La NIA 320, la importancia
relativa y materialidad, materialidad para los estados conjuntos, materialidad de ejecución, materialidades de saltos o transacciones presentes. Y miremos otras que nos van a dar, que seguimos con la guía 300, que dice: el auditor debe diseñar e implementar respuestas a los riesgos de error material a nivel de los estados financieros. Se hacen pruebas de controles y se esperan que funcionen adecuadamente, sí, o si los procedimientos sustantivos no son suficientes. ANIA 402, la utilización de entidades de servicio. El trabajo de hacer depende de la importancia de estos servicios. De ser relevante, obtener reporte tipo 1, informes sobre descripción y diseño de controles de la organización de servicios. O 2, que se añade un reporte sobre la efectividad operativa de los controles. Y la 450, que es la evaluación de errores. Los ajustes no controlados se acumulan y deben de comunicar al gobierno corporativo las evaluaciones para que se discutan, y ellos ya sabrán si se pueden aplicar o no. Se adjunta la carta de representación y la edición que debe confirmar al efecto de que no se mate. Así que muchas gracias, que Dios me lo bendiga. Creo que dentro de 8 descansamos un poco porque tenemos parciales y nos vemos dentro de 15. Muchas gracias, pásenla bien, a cuidarnos todos. Cualquier duda, pues me escriben al correo. Yo estoy para servirles. Y la otra semana creo que descanso. Son parciales para ustedes. Ojo, por favor, se me había olvidado. Tienen esta semana, para los que no se han asignado el curso, que se lo asignen, por favor. Necesito que se lo asignen para que después no me estén diciendo: Liz, no tengo este problema, no me podía asignar.